Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Buenas noches, Valentín. Buenas, profe. ¿Quién es? DJL2RHWR, montón de letras. Hola, profe, soy yo. No sé por qué me cambió el nombre de Zoom. Me cerró la ¿Qui- sesión. Soy ¿Quién Nicolás Tuma. es? ¿Nicolás? Tuma, TUM. Opa, ok, listo. Nicolás, vos vas a rendir el jueves que viene a la mañana, ¿verdad? Sí, profe, yo rindo el jueves, la semana que viene. Dale. A esa a las 9 de la mañana en campus, Dale, perfecto. ¿está? Pregunta en Bedelía el aula que nos asignen para gestión del talento humano y vamos a estar con la licenciada Liliana Martínez. Sí, igual a mí me encontrás ese día también. Ah, bien, ahí te veo bien, Nicolás. Desaparecieron los jeroglíficos. ¿Alguien más tiene algún inconveniente con la fecha del parcial, que es el 29, que no puede asistir por cuestiones laborales? Bueno, entonces los demás están todos el 29. Hola, Buenas profe. noches, Yo Mateo. recién llegué. Buenas noches, Guadalupe. Le voy poniendo ya presente. Somos 23 y yo tengo 23. Perfecto. Ningún problema, Guadalupe. Buenas noches, Roy. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya van faltando poquitos. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. ¿Qué tal? 25. ¿Francisco Albarracín está? ¿Alguien conoce a Francisco Albarracín? ¿O lo tiene en alguna materia? ¿Es compañero, amigo? Porque esta sería la cuarta falta ya que tiene, si no llega a venir hoy. Bueno, vamos a tener que mandar un mail.
Vamos a esperar hasta y 25 y ya si no comenzamos. Profe, Sí, disculpe la molestia, la última clase me tuve que ir un rato antes. ¿Está la sí, fecha del parcial al final? sí, ahora antes de comenzar vamos a hablar, vamos a poner, a recordarles todos cuándo es. Dale, muchas gracias. No, por favor. Bueno, voy mencionando lo que estarían ausentes hasta el momento. Martín Nicolás Abelenda, Francisco Albarracín, Ramiro Joaquín Cabrera, Franco Matías Cortines, Sofía María Díaz, Gabriel Matías Galatro, Munilla ya estaba libre, y después los demás están todos presentes. Bien, ahí aprovechando que preguntó Gat, bueno, entonces, el primer parcial lo tenemos el 29 de mayo, viernes 29 de mayo, en Medrano, ¿sí? A las 7:30 vamos a poner horario. ¿Está bien para ese horario o quieren más tarde? Por si no llegan del trabajo. No, está bien. ¿Está bien? Llegamos. Bueno, siete y Sí. media, perfecto. Bueno, recuerden que la modalidad del parcial son 10 preguntas. El peso de cada pregunta es de un punto. Una pregunta es de desarrollo. Y las 9 restantes son combinación, verdadero o falso, múltiple choice, completar frases, unir con flechas o lo que se nos ocurra en el momento. O darle un cuadro como les había mencionado el ciclo de Cole y completar con las etapas, indicando cuál es la primera etapa y característica del ciclo. Lo que se nos ocurra a la hora de armar el parcial va a estar plasmado ahí. Por ende, para acceder al régimen de promoción tiene que tener 8 preguntas respondidas correctamente o más. Para probar, recuerden que tienen que sacarse 6, ¿sí? O sea, 6 preguntas correctas. ¿Vamos bien hasta acá? En el caso de Profe, los... Sí, ¿el parcial es el mismo para todos los cursos? O sea, ¿lo no. hace la cátedra o Sí, lo lo haces hace la vos? cátedra, pero como generalmente se los pasan entre jueves y viernes, son distintos. Los temas son los mismos, lo que cambia las preguntas. Ok. ¿Está? En el caso de las preguntas que son verdadero o falso, no se les pide justificación. Por eso, en el caso de las preguntas que son choice, se les solicita que todas las respuestas del choice estén correctamente. Y además tienen que explicitar cuál pregunta es verdadera y cuál pregunta es falsa. No ponen solo las verdaderas y las falsas las dejan ahí libradas al azar, que no sabemos si contestaron que es verdadero o falso. No. Todas tienen que poner cuál es verdadera y cuál es falsa. ¿Sí? En cualquiera de las preguntas. Sea verdadero o falso o múltiple choice. Tengan presente las cuestiones que le dijimos del lenguaje. No es lo mismo
cuando se pregunta de aprendizaje es un cambio de conducta y ustedes ponen un cambio de comportamiento. Recuerden que comportamiento hace alusión al colectivo dentro de la organización. Conducta hace a la persona, al individuo, ¿sí? Tengan presente, porque esas cosas son importantes que ustedes las tengan presente porque no es lo mismo. Una cosa es hablar en el colectivo organizacional y otro a nivel de las personas. Y así pasan con otros temas también. Que ustedes tienden a poner alguna palabra que les resulta como sinónimo y realmente no es así. En el caso de la pregunta de desarrollo, también contesten con contenido. Es preferible que sea concreta y concisa y no que escriben 6, 8 renglones y la verdad que no dicen nada. Y muchas veces nos ha pasado que en el primer párrafo contestan bien, en el segundo párrafo no aporta nada y en el tercer párrafo se contradicen con todo lo que dijeron en el primero. Automáticamente la pregunta queda invalidada porque se contradicen ustedes mismos en la misma respuesta. Entonces tengan cuidado, por eso siempre, nosotros se los digo ahora, se lo vamos a decir el día del parcial, la duración del parcial es de 1 hora. Si tenemos que extenderlo, lo extendemos, no hay ningún problema. Pero generalmente con 20 minutos se puede resolver tranquilamente el parcial. Al no ser pregunta de justificación, solo contestar verdadero o falso, y solo una pregunta de desarrollo, el tiempo es más que suficiente. ¿Ustedes se tienen que sentar con la idea de resolverlo en 20 minutos? Claro que no. Ustedes van a tomar el tiempo que consideren necesario. La recomendación que siempre damos de la cátedra, contesten lo que están seguros. Dejen para lo último lo que les cause más dudas, porque si no están perdiendo tiempo por querer resolverlo de manera cronológica, de la 1 a la 10, y se quedan en la 1, 20, 30 minutos porque no saben o tienen dudas cómo responder. Porque muchas veces nos puede pasar que contestando otra pregunta, se nos desvanece esa duda que tal vez teníamos con una pregunta anterior. Entonces, tengan presente no quedarse atascado intentando resolver una pregunta cuando tienen solo el peso de un punto. Intenten contestar todo lo posible. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, y lo último que le digo es que la corrección es objetiva, no es subjetiva. ¿Por qué? Porque muchas veces en la pregunta, sobre todo de desarrollo, bueno, profesor, pero yo lo que quise poner acá, bueno, nosotros objetivamente corregimos lo que ustedes plasmaron con las palabras que usaron. No podemos suponer cosas que nosotros no leemos de ahí, ¿sí? Entonces, una corrección objetiva. Al igual que en la pregunta que ustedes, como les decía antes, que tienen que indicar cuáles consideran verdad o cuáles consideran falsas, responder correctamente. Porque a veces nos ha pasado parciales que no sé por qué ponen verdadero barra falso. O es verdadero o falso. Tienen que tomar la decisión. No puede ser las dos cosas a la vez. ¿Sí? Así que tengan cuidado con esas cuestiones. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a esto? Entonces, el 29 de mayo a las 19:30 en la sede de Medrano. ¿Sí? Bien. Profe, ¿y si nos sacamos un Sí. 6 hay un complemento o es un No, recuperatorio completo? es un recuperatorio completo. Nosotros no trabajamos con complemento. Ok. Bien. Así que intenten poner todas las fichas que le vayan bien en todas las instancias y a lo sumo, si le va mal, que le vaya mal en un parcial, porque recuerden, para el régimen de promoción solo se permite que recuperen uno de los parciales, no los dos parciales para acceder al régimen de promoción o a la regularización, depende en qué estado están, en situación particular. ¿Alguna otra cuestión que quieran preguntar? Y por último, se sacan un 7 en el primero, un 10 en el segundo. Por eso me saca un punto del segundo y me lo pasa al primero. No funciona así. ¿Sí? Porque nos han planteado eso también. Eh, a ver, los parciales no son difíciles a la hora de resolver. Son parciales que se resuelven rápido
pero es rápido para aquel que realmente pudo leer, pudo internalizar los conocimientos y no le vamos a tomar nada descabellado de lo que no le hemos tomado o dado en clase o esté plasmado en el manual de la materia. Ustedes recuerden que ante una controversia lo salvamos con lo que está escrito en el manual, ¿sí? Para salvar la controversia. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy con los temas que nos atañen. El tema es el primero, me quedó una reflexión con respecto a lo que vimos de las organizaciones la semana pasada. Y la reflexión es más que importante. Hoy en día en la realidad vamos a encontrar un mix de organizaciones, salvo en el caso de las burocráticas, que generalmente son exclusivamente burocráticas, las otras ya son un mix de las otras. Lo que sí tenemos que tomar lo mejor de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, si yo soy un banco, yo voy a tomar lo mejor de todas las descripciones de puesto, la asignación de tareas, pero una reducción en la cantidad de niveles, ¿sí? Y los flujos de información que tiene que haber, lo voy a tomar de las organizaciones prescriptivas. Pero tomando también que las comunicaciones no solo sean verticales descendentes, sino ascendentes y horizontales. Voy a tomar qué es lo mejor de una organización emprendedora familiar. Lo que ustedes hoy hacen en sus trabajos, el trabajar por objetivos. Eso surgió de las empresas emprendedoras o familiares. ¿Sí? Uno para cumplir con un objetivo tiene que realizar diferentes tareas. Ustedes cuando participan en un proyecto a veces tienen que formarse, leer bibliografía para poder alcanzar el objetivo de la tarea que tienen encomendada. ¿Qué tomo de la organización que emprende? El ideal, esa flexibilidad. Ver un problema, una oportunidad de aprendizaje, tomar como el aprendizaje un bien colectivo de toda la organización y no solo de algunos empleados. Tomar también lo que plantea en el libro, quien debe tomar las decisiones sobre el qué debo aprender en una organización ideal es el propio colaborador, el propio empleado. Es quién es el que está en mejores condiciones de decir qué es lo que yo necesito aprender, qué herramientas necesito para poder desenvolverme en las tareas o en futuros proyectos que va a desempeñar tal vez la organización. Esa es la reflexión final que nos quedaba de la semana pasada. Bien, nosotros comunicación influyente acá no lo vimos, solo vimos la parte de comunicación, ¿verdad? Efecto Pigmalión, acá no hablamos de eso, ¿no? No, no, eso no lo Ok, vimos. no, listo. Entonces estaba confundido con el curso de los jueves. Bueno, esto voy a empezar esperen que voy a empezar a compartir. Esperen, a ver dónde está para compartir. Bien, ustedes me dirán si ahí ven. Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, comunicación influyente, bueno, es un subtema, un subcapítulo de la parte de comunicación. Dentro de comunicación influyente toca tangencialmente o también podría estar anexado con el tema de todo lo que es la PNL, programación neurolingüística. Lo primero que nos tenemos que nosotros empezar a definir qué es influir. Influir es la capacidad de ser o decir algo de forma tal que genere un proceso de transformación en nuestro interlocutor, quien recibe ese mensaje, ¿sí? O esa comunicación. Y acá hay dos cuestiones, o otro término recurrimos al diccionario, que es el tema de manipular. La gran diferencia entre influir y manipular, que influir es un proceso voluntario por parte de quien recibe ese mensaje. En la manipulación, de cierta manera, tiene una connotación negativa porque alteramos ese proceso voluntario. Por ejemplo, mintiendo, ocultando información a la hora de tal vez esa persona tomar decisiones. ¿Sí?
¿Dónde se aplica la influencia? En los equipos de trabajo, en las presentaciones, en el entorno familiar, las reuniones, relaciones, negocios, ventas. Y esta es una pregunta que a veces hacemos y ustedes no saben muchas veces dónde están parados, tanto en instancias de parciales o de finales. Este último párrafo que dice en el slide. Inclusive podemos, con nuestro diálogo interno, podemos influir en nosotros mismos, ¿sí? Y tiene que ver con lo que viene a continuación, el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Una persona consigue lo que se proponía por la creencia de que puede conseguirlo. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, si yo quiero, por decir una cuestión, quiero ser el mejor programador Java, porque lo desee, no se va a cumplir. Pero si yo tengo un deseo, una actitud proactiva, activa, de ir capacitando, participando en foros, en chat o en lo que sea, ¿sí? Con el fin ulterior de transformar en el mejor programador de Java o cualquier lenguaje, o un especialista en ciberseguridad, o lo que ustedes deseen, ¿sí? Pero tiene que estar ese componente de, podríamos asimilarlo a la pasión que uno puede tener a la hora de desarrollar una actividad, una tarea o algo que directamente lo conectan con uno mismo, ¿no? Que se sienten, pueden estar varias horas y como que el tiempo se detuvo. No terminan cansados, en realidad terminan más distendidos porque es algo que los apasiona, ¿sí? Entonces, tiene que estar esa mirada de hacer acciones, que por el hecho de que, por ejemplo, cuestión, el 29 de mayo ustedes rinden y yo quiero aprobar. Bueno, yo quiero aprobar porque quiero aprobar. Bueno, para poder aprobar tengo que leer el manual, tengo que ver los apuntes que tomé durante clase. No puedo estudiar 48 horas antes o la noche anterior porque con eso no me va a alcanzar. Entonces, yo para lograr ese objetivo de que sea la profecía autocumplida, que el 29 apruebe con 8 más, debo tomar los cursos de acción necesarios. ¿Cuáles son? Empezar tal vez este fin de semana ya a ir estudiando y el último fin de semana y la semana y los días anteriores solo para una lectura ligera para ir recordando lo que he estudiado. Y hay algunas técnicas o herramientas y esto es tendencia a la masividad. Y acá se refiere que uno tiende a hacer lo que los demás hacen, ¿sí? Esto, por ejemplo, a alguno unilateralmente no se le ocurriría cortar la calle porque no tiene luz en su domicilio o en la cuadra. Pero capaz, entre todos los vecinos toman una decisión de cortar la calle, ¿sí? Y ahí uno se sumaría a esa situación. A ese concepto se refiere con tendencia a la masividad. Ganar o no perder. Las personas prefieren no perder antes que ganar. Entonces es más satisfactorio comunicar lo que se deja de perder que en vez de lo que se deja de ganar. Parece en sí una paradoja de lo que uno está diciendo, pero si uno reflexiona en situaciones que les puede haber pasado en la vida real, ustedes lo pueden analizar desde ese punto de vista. Sensación de oportunidad única. Esto muchas veces esos programas que aparecen por la madrugada, de televenta, compre ya, oportunidad única, le regalamos, compra una olla, le regalamos 3 más. Bueno, apelan a esa sensación por parte al público. Y tiene que ver con ese deseo de tener algo que supuestamente es una oportunidad, que eran pocas unidades o stock de ese producto, o a la hora de contratar ese servicio a un precio diferencial con respecto al precio normal. El deseo de sentirse importante tiene que ver con, no sé si alguno de ustedes vio las teorías de motivación de Maslow, los 5 niveles. Bueno, este tiene que ver con ese sentido de pertenencia que un individuo desea tener, ¿sí? Pertenecer a un grupo o en este caso el sentido de, bueno, a mí me asignan esta tarea porque creen que tengo las condiciones o tengo la expertise o el conocimiento para llevarla adelante. Y lo que busca, de cierta manera, ese sentido, realizar ese sentido de pertenencia y yo puedo, tiene que ver con
realizar esa motivación a esa persona y disparar todas las acciones y procesos de transformación en las mismas. Comunicar una advertencia, advertir solo funciona, cuenta con las herramientas para combatir esa amenaza. Eso se refiere, por ejemplo, si estamos detectando, nosotros estamos liderando un proyecto, estamos detectando desvíos en la calendarización del proyecto, entonces yo tengo que sentar al equipo y le tengo que decir, mira, estamos desfasados, no estamos cumpliendo con el programa, vamos una semana atrasada y con la proyección vamos a estar acumulando en un mes 2 semanas de atraso. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué herramientas? Bueno, nos falta tal cosa, nos falta tal vez sumar un nuevo componente o un nuevo integrante al equipo, ¿sí? Entonces darle las herramientas para que eh, realmente podemos corregir ese riesgo que estamos identificando. Reconocer la realidad de los demás, eso es como punto de partida. Si ya tiene una mirada, una visión sobre algo, es un buen punto de partida, ¿sí? Para influir de una manera positiva sobre las personas. Ustedes recuerden que influir siempre hablamos de una manera positiva. Y siempre, y acá toma peso, el tema de las palabras. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuando hablamos de presentaciones efectivas, cuando hablamos de parafrasear, cuando alguien nos preguntaba algo, ¿sí? Que teníamos que usar también otras palabras, ¿sí? Para que esa persona, de cierta manera, demostremos interés por lo que está diciendo, ¿sí? Pero sí, en este caso, como decimos, utilizar la palabra no, de cierta manera, está generando rechazo en quien lo está escuchando. Y tal vez cambiar ese no por decir, probemos esto, ¿qué tal? Sí, estoy de acuerdo. Y además podríamos sumarle, ¿sí? A eso se refiere. Y tiene que ver con eso de implicar concordancia, alcanzar consensos con la otra persona. Y ya finalizando, le dejamos esta definición. Influir es comunicar. Comunicar es generar acción. Y la acción genera cambio, ¿sí? Y esto tiene que ver con eso de aprendizaje como cambio de conducta o proceso de transformación en las personas. ¿Dudas, inquietudes con respecto a este tema? Mientras voy buscando el otro tema que nos toca el día de hoy. ¿Alguien había escuchado el concepto del efecto Pigmalión? ¿O lo había visto pero de otra manera? A mí se me hace como parecido a la ley de atracción. No sé ¿Y, si tiene algo que ver, pero cómo es eso? ¿Quién está hablando? Perdón. Valentín. Valentín. ¿Y cómo es ese concepto? Y la ley de atracción era como que algo que vos pensabas o tenías ganas que suceda y termina sucediendo, y por lo que vi, el efecto Pigmalión Ah, ok. es algo parecido, se Ah, consigue lo que se propone, pero no sé, lo vinculé por ahí. está bien. Sí, sí, puede ser. Sí, puede ser con otro nombre. A ver, muchas cosas a veces las vemos con otros nombres, pero en sí representan lo mismo. Lo que sí, en realidad invita el efecto Pygmalion a entender que las cosas van a suceder si nosotros ponemos lo mejor de sí para que suceda. Recuerden eso que decía Klaus Moller en su momento, la analogía para definir lo que era el concepto de Implosion. ¿Por qué uno ponía lo mejor de sí para recibir a alguien en su casa un sábado a la noche? Porque era de principio a fin el quien estaba, de cierta manera, dirigiendo y conduciendo ese proyecto, ¿sí? De recibir a alguien en su casa. El averiguar qué le gustaba comer, qué le gustaba tomar, dónde iba a estar esperando, si tenía que retocar, no sé, algo de pintura, qué tipo de vajilla iba a utilizar. ¿Por qué ponía tanto esfuerzo y tanto énfasis para que eso salía bien? Y bueno, y esto de cierta manera, extrapolándolo, tiene que ver con eso. Todas las acciones necesarias para que eso que nosotros deseamos ser se cumpla, ¿sí? Pero por el hecho de desearlo no va a pasar. Pero sí Ok. es necesario realizar todas las acciones. A eso involucra.
Bien, ahí se están viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el tema que nos toca hoy es el tema de reuniones efectivas. Muchos de ustedes ya están trabajando, muchos de ustedes tienen reuniones, y esto lo podemos muchos de estos lo podemos asimilar a lo que ustedes viven en sus trabajos. Y lo primero que tenemos que llevarnos o tenemos que intentar responder, ¿cuándo una reunión es efectiva? Cuando se logran las metas propuestas, ¿sí? Para esa reunión. Todos los participantes o todos los convocados de esa reunión trabajan juntos de manera constructiva. Los participantes están dispuestos a compartir ideas y conceptos, y esto tiene que ver también con ese clima laboral, qué tipo de organización estamos, y vamos a conducir un tipo de entrevista. Una organización puramente prescriptiva basada en el control, cada uno de los integrantes que convoquemos a la reunión va a tener miedo de compartir, no va a tener esa que desarrollamos en algún momento en las empresas 2.0, esos pilares de la cultura 2.0. Uno es generar ese clima laboral donde uno quiera compartir sus ideas, ¿sí? Que sean escuchadas también. También con una reunión es efectiva cuando se cierra con certeza de haber avanzado. El tema que se quería tratar realmente se trató, se definió los alcances y qué tareas íbamos a hacer para, por ejemplo, si estamos en un desvío de un proyecto, los planes de mitigación para corregir ese desvío de ese proyecto. Y se hace en el menor tiempo posible, a la cual cada tipo de reunión tiene una temporalidad. Mucho esto lo pueden asociar a lo que tiene que ver con metodologías ágiles, las daily, ¿sí? Las reuniones diarias, que generalmente se utilizan para identificar problemas que pueden haber si estamos en un proceso de desarrollo, un proyecto de desarrollo de software. Generalmente se programa una reunión atípico, sí, lo que se exige puntualidad, porque es una reunión que no dura más de 15 minutos. Que cada uno de los integrantes permita expresar cuáles son los problemas que está enfrentando en sus tareas a que tiene asignada. Y siempre tenemos que tener presente en que en cualquier reunión tiene que haber un moderador, alguien que debe liderar. ¿Por qué? Por la cuestión del tiempo, por el tema de la planificación, para saber que realmente conducir esa reunión para que se traten los temas que habíamos convocado para esa reunión. Por eso acá se menciona que tiene que ser una persona ordenada y disciplinada. Ya pasamos a reuniones semanales. En esta reunión ya se reservan eh, generalmente 1, 2 horas pueden ser, pero se trata acá en este tipo de reunión un tema que surgió de esas daily, ¿sí? Específicamente un tema que no se pudo resolver, entonces se pone sobre la mesa y entre todos vamos a buscar esa solución. Orientado a la ejecución, introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, cuál es el problema que, por ejemplo, estamos tratando. El desarrollo, todos los por qué no se pudo avanzar en tal módulo de programación o lo que sea. Y qué conclusión, los pasos de acción. Quien lidera o modera esta reunión tiene que ser una persona que conozca el tema clave que se va a tratar. Y nuevamente, y acá ya se empieza a ver que generalmente muchas veces nos puede pasar que en realidad nos convocan para reuniones que no tenemos nosotros participación alguna sobre los temas que se van a desarrollar. Por eso cobra real importancia que uno convoque a las personas que realmente tengan interés en el tema que se va a tratar. Y no seamos únicamente, meramente un espectador y nosotros no tenemos una incumbencia. Ya mensuales, ya se habla de una temporada de mayor tiempo, de 2 a 4 horas. Acá ya se habla de análisis de métrica, estado de los proyectos, detectar desvíos. Nuevamente, se generan planes de acciones, poner foco en quién debe ejecutar esas acciones y generalmente quien lidera tiene que tener una visión ya más global o integral del proyecto. No solo del tema que se va a tratar, sino una visión
global sobre el proyecto. Ya reuniones trimestrales y anuales, generalmente estas, ustedes muchos las ven, estas reuniones, cuando ustedes tienen la reunión de fin de año de sus diferentes empresas, destinan unos minutos, unos media hora, a veces una hora, depende del tipo de organización, de plantear cuáles fueron los objetivos que alcanzaron en el año, cuáles son los próximos objetivos que van a alcanzar para el año siguiente o para directamente de acá a 5 años, ¿sí? Generalmente se habla de la estrategia que se va a plantear a partir del año que viene, las competencias, nuevas competencias que se han identificado, aparecido en el mercado, las tendencias de los consumidores de nuestros productos y servicios, las nuevas amenazas, o sea, el ingreso de nuevos competidores al mercado. Y generalmente en esta parte se elige una persona que no lideró durante todo el año. Generalmente es alguien del área de la gerencia de recursos humanos, porque el área de recursos humanos es quien generalmente genera este documento que representa la visión de lo que pasó durante todo el año, sobre los alcances como organización que hemos tenido. Y toda reunión requiere una planificación. Claramente debemos definir el propósito, la duración, quién van a participar, si va a ser formal o informal, ¿sí? No es lo mismo hacer una daily todos parados, que sabemos que va a durar 15 minutos, que una reunión que vamos a plantear que dure 2 o 4 horas. Tal vez lo hacemos en una sala de reunión, pero también hay que, cuando uno va a elegir una sala de reunión, ¿qué tipo de sala de reunión? ¿Vamos a necesitar un soporte? ¿Vamos a ver alguna diapositiva? ¿O solo con tener un espacio físico donde poder sentarnos y estar todos cómodos es suficiente? No es lo mismo tener una sala de reunión con luz natural o luz artificial, ¿sí? O tener ventanas hacia un pulmón verde dentro de la empresa. Todas esas cuestiones también hacen a cómo se va a desarrollar la reunión. Elementos, ¿sí? Generalmente se circulariza un memo, un mail para convocar a cada una de las personas, adelantando los temas a tratar, por si cada uno de los integrantes tiene que llevar tal vez un folder o un soporte para compartir con los demás integrantes que van a participar en esa reunión. Y el tema minuta tiene que ver con ese documento que uno, cuando termina una reunión, circulariza entre todos los participantes esa minuta, que va a decir qué temas se trataron, quiénes participaron y los consensos alcanzados y las acciones que tiene que realizar cada uno de los integrantes. Eso sirve para el día de mañana, cuando, si estamos en una reunión tal vez del tipo semanal, pasamos a una mensual, y estas cuestiones se trataron en la mensual y se propusieron planes de acción, en ese caso, uno lo que va a hacer es traer a colación esa minuta de lo que había pasado en una reunión de tal fecha, quiénes habían participado y qué habíamos consenso alcanzado y qué tenía que hacer cada uno, cuál era el plan de acción que le estaba asignado a cada uno. Y eso es importante, es un documento que uno circulariza y si no hay, de cierta manera, quien lo recibe no acota nada, se da por sentado que es lo que se había plasmado. Y esto es muy fundamental, evaluar si realmente se necesita una reunión, ya sea del tipo presencial o virtual, o bastaba con circularizar tal vez un mail, para poner en conocimiento de algo muy puntual y no meritaba una reunión. Claramente, lo mencionamos desde las primeras reuniones, quién debe asistir, quien tenga competencia en los temas que se van a tratar, que esté alcanzado por ese tema que uno va a tratar. Identificar y comunicar el objetivo a lograr, ¿sí? Seguir la agenda. Seguir la agenda tiene que ver con quien lidera o modera de cierta manera esa reunión.
Y bueno, en la minuta, como lo habíamos dicho, cuáles eran los consensos alcanzados y los planes de acción. Algunas consideraciones, generalmente las daily para tomar decisiones a corto plazo o ponernos en situación, entonces lo hacemos reunión de pie. Sentarse, no es lo mismo cómo nos sentamos cuando estamos en una sala de reunión y qué tipo de mesa tenemos. Generalmente en una sala de reunión tenemos la típica mesa rectangular y quien van a estar en las partes laterales, ¿sí?, de la mesa, ¿quién va a ser? Quien ostentan una situación de poder. Yo me acuerdo, ayer mismo, a un compañero de ustedes le tocó asistir a una reunión con parte de la gerencia y quien se sentaba en la cabecera de la mesa, no solo ostentaba una situación de poder, sino que estaba con respecto a los demás asistentes en una silla más alta que los demás. ¿Sí? Ahí claramente quería demostrar una situación de poder, ¿sí?, con respecto a los demás integrantes. Y eso de verdad que no tendría que ser. Realmente desde el lenguaje que uno quiere comunicar, generalmente se entiende a tomar hoy en día mesas del tipo redondas, donde estamos somos todos pares, ¿sí? No hay una condición de, por yo sentarme en la cabecera de la mesa, yo ostento una situación de poder, ¿sí? La mesa y el asiento elegido, ¿sí? Estar atento al lenguaje no verbal, cuando uno está en una reunión, qué le está pasando a cada uno de los integrantes cuando alguien está hablando, si participa o está más atento al celular que lo que está diciendo tal vez uno de los pares, ¿sí? Cuidar la posición de las piernas, no vamos a sentar en una mesa, en medio de una reunión todo despatarrado, sino de cierta manera estamos para algo de cuestiones laborales, no estamos distendidos, tal vez una charla de café o un after hour y listo. Ahí estamos mucho más relajados. Y estar atento a la diferencia entre géneros. Esto tiene que ver también a colación que habíamos traído en su momento cuando hacíamos presentaciones efectivas. Uno tal vez una reunión, una capacitación o lo que sea. A veces uno puede querer romper el hielo y demostrar una empatía, acercamiento o distender. Tal vez si se ve como que está muy tenso el público contando un chiste. Y como le habíamos dicho en la clase anterior, ojo con el chiste que eligen. Pueden elegir algo más trivial de la vida cotidiana, si hace mucho frío como estos días, o si está lloviendo, algo para demostrar cercanía o empatía hacia los demás. O después de esta reunión, si es que realmente tenemos pensado compartir un café, una infusión o algo para comer, también es importante como para demostrar una cierta empatía. Y ahora yo les voy preguntando a ustedes, mientras dejo de compartir, ¿qué experiencias tienen con el tema de las reuniones en sus trabajos? ¿Qué experiencias tuvieron, positivas, negativas? ¿O a ustedes les tocó en algún momento conducir algún tipo de reunión? ¿Y cuál fue su experiencia? ¿Qué pueden decir? Están ahí, ¿no? Hola. Yo digo que a veces ocupan demasiado tiempo Ok. o el alcance de a quienes tendrían que invitar a las reuniones se va un poco. O sea que invitan a más personas de las que realmente son necesarias. ¿A eso te referís, Valentín? Sí, o sea, quizás uno siempre puede seguir haciendo otra cosa si la reunión no le pega, pero es como que a Mm. veces se siente como que te saca mucho tiempo. Más Ok. ahora con estas metodologías ágiles que Mm. promueven muchas reuniones, qué sé yo. Ujú. Me da esa sensación por lo menos a veces. Ok. Y eso en algún momento, Valentín, con los demás integrantes, tal vez de esa reunión, saltó también, lo conversaron. En su momento sí, siempre que surgió algo, nada, se conversó y se tuvo en cuenta que quizás se podía hacer otra cosa y nada, por lo menos a mí me dieron el ok de, sí, si vos necesitas hacer otra cosa, haz otra cosa y disociá de la reunión, no pasa nada. Y si Ok. necesitamos algo, te llamamos.
Bueno, bien, así lo he escuchado. ¿Y lo demás? ¿Qué le pasa con el tema de las reuniones? ¿Tuvieron reuniones en su trabajo? Pregunto. A mí, profe, me ha pasado de estar en reuniones donde únicamente me tengo que quedar escuchando. Tipo, no puedo participar en nada, simplemente es escuchar lo que está pasando. O sea, siento que es un poco, no te digo que al pedo, pero más o menos estar en esa reunión porque solo escuchás y son temas que no puedes participar ni por ahí ¿Y, no y, son que y de tu entonces para área. qué te convocan si es para escuchar? No, no entiendo Y entonces. siento yo que es una cuestión más de presencia. Ok, bueno, en realidad ahí lo que plantea Nicolás, en realidad lo que va a producir en las personas es de cierta manera una frustración. Porque dice, ¿para qué me convocan si yo no puedo participar? Y tengo que estar una hora escuchando algo que tal vez no tiene alcance hacia mis tareas o actividades dentro de este proyecto. Por eso, nuevamente, el día de mañana ustedes tienen que convocar reuniones, convoquen únicamente a las personas que realmente tienen alcance y no convoquen a un montón de personas para, bueno, así somos más. Porque cuanto más somos, más difícil conducir una reunión. Y también tener personas sentadas y que no participen, la verdad que no le va a aportar a esa sinergia que queremos lograr con esa reunión. Gracias, Nicolás. ¿Lo demás? ¿Le ha tocado participar de alguna reunión o tal vez no es del tipo presencial, también puede ser del tipo virtual? ¿Le ha tocado? ¿No le ha tocado? ¿No tienen reuniones? A mí me pasó que, bueno, a veces me citan a reuniones y Ujú. por ahí en una primera instancia uno entiende, uy, ¿para qué me llamaron? Porque la verdad que Sí. no es de mi incumbencia este tema. Ujú. Y bueno, nos tenemos que quedar. Pero después, por ahí nos vemos en otra situación que hacen alusión a esta reunión, a la cual Sí. me habían invitado en ese momento, y uno pudo participar o porque tenía esa historia. Digamos, a Ok. veces no lo entendemos por qué, pero por ahí lo podemos aprovechar Ujú. en otra que se den. O sea, yo Ok. no las veo mal, no lo veo Sí. mal. A veces son esas reuniones de iniciación Sí. y después todo se va filtrando, pero para mí todo es útil porque uno va tomando información que capaz que en algún Ujú. momento nos puede servir. Ok. Sí, muchas veces lo que puede pasar de estas reuniones, eh, aunque realmente no se recomienda convocar a personas que no tengan participación, pero podemos generar un vínculo con esa persona y si estamos y sabemos que esa persona está en esa área y tenemos un problema, por ejemplo, por decir cualquier cosa, algo tiene que ver con infraestructura de redes, y conocí a una persona en una reunión que sé que asistió y es de incumbencia, y me lo cruzo tal vez en el ascensor, che, mirá, tenemos tal problema de la infraestructura de redes, ¿podrías mirarlo? No? Porque si lo tengo que escalar a mi jefe, lo va a escalar a tu jefe y después que hasta que te llega a vos, y eso capaz que en 5 minutos se solucionó. En ese aspecto es un aspecto positivo. Eh, Y lo que contás es pero, verdad, porque eso sí. se ve a diario. No, sí, sí, por eso le digo, es un aspecto positivo en el caso de las reuniones que nos convocan, pero muchas veces lo que causa en las personas es esa frustración. Decir, ¿para qué me convocaron? Me haces perder una hora de mi trabajo, si yo la verdad no tengo, pero bueno, una parte positiva sería, de cierta manera, ver quiénes participan, qué hablan y cuál es la incumbencia, que tal vez en otro contexto no tendríamos trato con esa persona. Pero bueno, eso es una mirada positiva sobre algo que tal vez podría ser de índole negativo. Porque ustedes recuerden que generalmente estas reuniones no es que se hacen post trabajo, se hacen durante la jornada de trabajo y muchas veces nosotros tenemos que tareas asignadas, objetivos que cumplir, estamos incendiados el proyecto y la verdad que ir a perder una hora por una participación que no vamos a tener, no, en sí lo primero que nos va a causar es una frustración, ¿sí? Gracias, Liliana. ¿Alguien más que quiera compartir su Gracias. mirada o algo que le pasó con el tema de las reuniones? Bien. Yo acá, Eh, profe, sí, quiero contar una anécdota graciosa que me sí, pasó hoy.
Dale. Me, me habían pedido de dentro de un equipo, o sea, Ujú. que les dé una mano para automatizar una cosa en el trabajo. Y Sí. cuando me uno a la reunión, era toda gente de Brasil. O sea, hablaban todos portugués. Y Opa, fue, y fue todo fue gracioso, porque teníamos que arreglarnos ellos para entenderme a mí, yo para entenderlo a ellos. claro. Estuvo divertido. Y no sabías que ibas a hablar con personas de un país limítrofe que hablaban portugués, ¿no? No, 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 no sabía. Suele pasar igual porque hay gente de distintos países de Latinoamérica y a veces toca. Pero Ok. estaba bueno, fue gracioso, la verdad. Pero se llegó a lo que se tenía que hacer. Bueno, más allá de la barrera comunicacional, bueno, si pudieron alcanzar el objetivo y plasmar lo que ellos necesitaban y ustedes pudieron dar respuesta, claramente alcanzaron el objetivo que tenían como por la reunión. Gracias, Valentín. Bueno, a ver, déjenme ver que mientras... Bueno, hasta el tema que vimos recién, ¿sí? Serían los temas que entran para este primer parcial. Ya lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, ya son temas para el segundo parcial. ¿Dudas e inquietudes? Recuerde entonces, en principio el día de hoy vamos a terminar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le aproxima el segundo parcial, el primer parcial, perdón. Pueden tener parciales de otras materias y no les quiero robar mucho tiempo. Entonces, para que ustedes puedan ir organizándose, vayan revisando el material, vayan estudiando y lo más importante sería, si tienen alguna duda, que el viernes que viene, que nos estamos reencontrando, se saquen todas las dudas que puedan llegar a tener porque leyeron algo y no les quedó claro, o no recuerdan qué quisieron poner en el apunte que tomaron durante clase. Entonces sería importante que la semana que viene se saquen todas las dudas, ¿sí? Antes del parcial. No obstante, posterior al viernes que viene, hasta la fecha del parcial, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir por mail y yo le voy contestando. Eso no hay ningún problema. Pero el objetivo es que ustedes este fin de semana, de ser posible, lean todos los temas que entran para el primer parcial y se saquen todas las inquietudes. Y no tengan miedo de preguntar algo que les puede parecer trivial o banal, y esa duda que a ustedes les parece trivial o banal, es duda de muchos de ustedes. ¿Sí? Recomendación, no estudien de memoria, entienden interpretar el texto. Porque si ustedes estudian de memoria, les va a llevar mucho tiempo y realmente se olvidan una palabra y ya no saben qué contestar. O empiezan a dudar. ¿Es esto? ¿No es esto? Nosotros no hacemos preguntas de índole tramposa. Lo que sí les aclaro, si hay algún problema y ustedes detectan que hay un problema en la redacción de la pregunta y lo tenemos que reformular de alguna otra manera, lo hacemos en medio del parcial, no hay ningún problema. No así la respuesta, no se la vamos a dar. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Recuerden que también nos queda pendiente el tema del trabajo práctico. Yo ahora no se los voy a asignar, yo se los voy a mencionar seguramente después de la clase que viene para que ustedes lo tengan en mente, pero la idea es el 29 rendir el primer parcial, el 5 de junio tener clases siguiendo avanzando con los temas de la materia y el 12 de junio hacer la presentación del trabajo práctico individual, perdón, grupal. Que en este caso el trabajo práctico van a ser sobre las herramientas de gestión de recursos humanos. Son temas que lo van a tomar desde el manual y del manual van a hacer un pequeño trabajo de investigación. Lo que sí les recuerdo con respecto a este trabajo grupal, son 5, son 4, o los que sean, los 4 tienen que estar, los 5 tienen que estar. No es que
participé en la evaluación de trabajo práctico y el día de la presentación no estoy. No, así no funciona. El trabajo es parte de acceder al régimen de regularización o al régimen de promoción. No pueden promocionar o regularizar si no tienen el trabajo práctico realizado. En este caso, cuando se hemos realizado, cuando ustedes lo presentan en clase junto a sus pares. ¿Sí? Entonces, el 29 va a ser en Medrano y el 12 de junio también vamos a estar presencial en Medrano. ¿Sí? ¿Cuánto dura generalmente la presentación? No más de 15 minutos. ¿Sí? Entre 10 y 15 minutos es el ideal. Porque ustedes tienen que ser concretos, concisos a la hora de exponer y demás para que más o menos cada uno de los integrantes hable la misma cantidad de tiempo, entre 3 y 2 minutos cada uno de los integrantes, en caso de que sean 5. ¿Alguna duda con respecto a esto? Nada. Bueno. Bueno, por mi parte entonces me despido. Deseo un buen fin de semana. Si ya empiezan a rendir, el mayor de los éxitos. Y cualquier duda que tengan sobre los temas del parcial, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Así que les recomiendo a aquellos que tengan la posibilidad y no estén muy atareados, de intentar ya tener un paneo general de todos los temas, haber leído y si les surge alguna duda, sacársela ese día que hacemos después de ver los temas que nos atañen ese día. Así que bueno, me despido y les deseo un buen fin de semana, buen descanso. Abrigarse si salen a pasear un ratito, no, no está para estar enfermándose con estas bajas temperaturas. Nos vemos. No, Gracias, profe, profe. Chao, chao, profe, profe, buen buen fin fin de. de Hasta luego. semana. Nos vemos, Buen profe, fin buen de. fin de. Chao, Nos buenas vemos. noches.